Pablo Picasso, o mejor conocido como Pablo Ruiz Picasso, tenía una colección de nombres impresionante. Veamos si nos salen todos. Es Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. ¡Olé! Otra de las características de nuestro gran maestro Pablo Picasso, y que era emblemática, era su carácter. En un análisis grafológico, se le define como una persona altamente inestable que podía pasar de ser completamente amable a convertirse en una verdadera fiera. Picasso es para el siglo XX lo que Leonardo fue para el Renacimiento. Todo lo experimentó, todo lo empleó y aquello que no inventó lo llevó a su máxima expresión. Octavio Paz dice una gran verdad acerca de Picasso. Una sociedad que se niega a sí misma y que ha hecho de esa negación el trampolín de sus delirios y utopías, estaba destinada a reconocerse en Picasso, el gran nihilista y asimismo el gran apasionado. Pablo Picasso nació en Málaga en 1881, pero cuentan que en el momento de su nacimiento lo dieron por muerto. La partera lo deja a un lado. Un tío de él se acerca y le avienta una bocanada de humo, lo que hace reaccionar al muchacho. A los 15 años lleva a cabo su primera obra académica, La comunión de su hermana. Se dice que hizo una serie de obras religiosas que nunca se atrevió a vender. El comerciante de arte Pierre Menage es el primero en contratar a Picasso y acuerda pagarle 150 francos por su trabajo. Picasso dijo, no es suficiente conocer las obras de un artista para entenderlas. Hay que saber cuándo las hizo, cómo las hizo, por qué las hizo y en qué circunstancias. Carlos Casagemas, amigo de Picasso, se suicida después de haber intentado asesinar a su amante. Esto lleva a Picasso a una fuerte depresión y a lo que se conoce como su periodo azul. En este periodo, Picasso retrata a mendigos, prostitutas, alargando la figura muy al estilo del Greco. Picasso, además de ser el gran genio de la pintura, es conocido como un gran seductor. Entre la gran colección de sus amantes, esposas y mujeres, existen los nombres de Fernand Olivier, Marcel Humbert, Gaby Lapinaz, Olga Kokova, Marie-Thérèse Walter, Dora Maar, François Guillot, Geneviève Laporte y Jacqueline Roch, de las que sabemos. Con 22 años, Pablo Picasso se instala en Montmartre, donde conoce a Fernand Olivier, una mujer casada, pero mantienen una tormentosa relación. Primero, un año en lo que ella se separa de su marido. Posteriormente, Guillaume Apollinaire los introduce al opio y siendo así pasan mucho tiempo juntos en una tormentosa relación que dura más de 8 años. Para 1909, Pablo Picasso y Georges Braque desarrollan el cubismo, pero no son ellos los que lo nombran de esa manera. Va a ser el crítico de arte Louis Bussels quien lo denomina así al burlarse de los cuadros diciendo que eran un montón de cubitos extraños. Como la relación entre Georges Braque y Pablo Picasso era tan estrecha, los amigos maliciosamente empezaron a molestarlos diciéndole a Braque Madame Picasso. Para 1909, Braque y Picasso desarrollan el cubismo analítico, que lo van a flexibilizar, introduciendo otros materiales, entre ellos recortes de papel, y esto recibe el nombre de collage. En 1911 fue robada del Louvre la Mona Lisa. Entre los principales sospechosos se encontraban Apollinaire y Picasso, por lo cual fueron detenidos e interrogados. Afortunadamente no los encontraron culpables. Cuando alguien le pregunta a Picasso acerca del cubismo, él responde sarcásticamente lo siguiente. El cubismo no es diferente a otros estilos de pintura. Utilizan los mismos principios y elementos. El hecho de que el cubismo no haya sido comprendido durante mucho tiempo no significa nada. Yo no entiendo inglés y por lo tanto un libro en inglés es un libro en blanco para mí. Esto no significa que el inglés no exista. ¿Por qué he de culpar a alguien más que a mí si no puedo entender algo de lo que no sé nada? Para 1917, Nijinsky y el ballet ruso son la sensación en París. Jean Cocteau y Picasso se relacionan con una compañía y reciben el encargo de pintar un telón en Roma. Ya en Roma, Pablo Picasso se enamora perdidamente de Olga Kokoschka. Cocteau, para poder salir con ellos, a pesar de ser homosexual, conquista a una bailarina rusa. Pero le advierte a Picasso que si quiere llegar a algo con Olga, tendrá que casarse con ella.
Después de mucho trabajo lo logra e incluso concibe a su primer hijo, Paulo. Era tal la admiración que sentían los amigos por Picasso que incluso le ofrecían a sus propias esposas. Así sucedió con Paul y Eluard. Parece que Eluard no entendía, debido a que su primera esposa Gala había huido con Salvador Dalí. Paul Eluard, en el artículo Je parlais de qui se savient, lo comparó con Pigmalión y subrayó lo que él consideraba el factor unificador en el arte de Picasso. Picasso busca la verdad, no aquella verdad que siempre dejará a Galatea inerte y sin vida, pero una verdad global, que reúne la imaginación con la naturaleza, que considera todo real, que se mueve constantemente desde el detalle a lo universal y lo contrario, que se adapta a las verdades de la existencia y del cambio, con el único requisito que sean novedosos y fructuosos. En el café de Deux Magots, frecuentado por Breton y los surrealistas, Paul Eluard le presenta a la musa Dora Maar, que de por sí es amante de Georges Bataille, y de la cual queda totalmente prendado nuestro maestro Pablo Picasso. Después de ser exhibido en infinidad de galerías en Europa, el Guernica fue comprado en una subasta por un español. Pero Picasso prohibió que el cuadro regresara a España a menos que Franco muriera o dejara el poder. Por lo tanto, el Museo de Arte Moderno de Nueva York regresa el cuadro a España en 1981 y actualmente se encuentra en el Museo Reina Sofía. Una de las más famosas anécdotas del Guernica es cuando el ejército alemán irrumpe en el estudio de Picasso y le preguntan, ¿usted hizo eso? Y él responde, lo hicieron ustedes. Octavio Paz dice del pintor malagueño, la paradoja de Picasso como fenómeno histórico consiste en ser la figura representativa de una sociedad que detesta la representación. Mejor dicho, que prefiere reconocerse en las representaciones que la desfiguran o la niegan, las excepciones, las desviaciones y las disidencias. En 1947, Pablo Picasso se afilia al Partido Comunista, debido a su gran indignación que siente contra el fascismo en Europa. La Unión Soviética le otorga 2 premios, el premio Stalin de la Paz y el premio internacional Lenin de la Paz. Picasso permanece en el partido hasta el día de su muerte. Durante algún tiempo, Picasso incluso llegó a cargar una pistola de salva y no dudaba en dispararle a algún admirador que se le ocurría llegar a preguntarle sobre el significado de sus pinturas, las teorías del arte o insultar la memoria de Cézanne. La única influencia que siempre reconoció Picasso fue a Cézanne, que lo nombraba como su único y gran maestro, incluso nombrándolo como un padre que los protegía. En el 2006, Steve Wynn, un millonario de casinos en Las Vegas, logró vender un cuadro de Picasso, La Rêve, en $139 millones. Pero mientras presumía de su hazaña con sus amigos, rompió el cuadro con el codo. Así que pudo volverlo a vender hasta el 2013 por $155 millones. Alberti escribió un poema en el que resume el fenómeno que fue Picasso durante su larga vida. Un día, cuando después de cientos de miles de años, si es que al hombre aún le exalta el pasado remoto, se dirá al hallar tantos residuos de cerámicas, ojos alucinados, búhos, caballos, toros, senos, palomas, arabescos raros. Una vez en la tierra existió una edad maravillosa, a la que llamaremos Picassiana.